días a todos, buenas tardes. Bueno, para fibromialgia digamos que sí es un tema bastante difícil. Lo que hice fue, como íbamos a tratar el tema del estado del arte de fibromialgia, entonces tomé muchísimas guías clínicas de diferentes partes del mundo como para tener un concepto muy claro y no solamente venirles a hablar sobre las experiencias que yo he tenido en manejos de fibromialgia difícil, sino realmente traerles algo de peso y que pues realmente los instruya bastante. Entonces hay varias definiciones y unas de las guías más importantes nos hablan que son un grupo de síndromes. La guía canadiense nos dice que es la presencia de dolor y otros síntomas que pueden ser explicados, que no pueden ser explicados por ninguna otra enfermedad. Ese es el diagnóstico de la guía canadiense. La alemana dice que es un clúster, o sea, un conglomerado de síntomas que realmente se asocian al dolor. La de Israel habla sobre un síndrome de hipersensibilidad central y siempre la guía alemana y la canadiense dicen que es un estado variable, continuo pero fluctuante, que es indispensable. Y no lo clasifica como un trastorno somatomorfo, como muchos de los psiquiatras lo podrían llegar a clasificar, ni como un trastorno depresivo, porque no cumplen los criterios específicos para digamos que encasillarlos o poderlos identificar en este tipo de patología. Todas las guías nos dicen que lo debe tratar básicamente atención primaria, o sea, no deberían llegar a los especialistas este tipo de pacientes, especialmente pues hablamos en la mayoría de mujeres porque es más prevalente en mujeres, pero se dicen que este tipo de pacientes debería ser de atención primaria y simplemente los pacientes que no nos concuerdan en algunas cosas o que estamos sospechando alguna enfermedad adicional deben ser manejados por especialistas. Realmente es un reto el manejo de estos pacientes pues porque persisten con muchísimo dolor y las tres guías digamos que especifican y nos dicen que hay mucha asociación con enfermedad mental y con síntomas depresivos y que por eso debe tener una valoración inicial, ya sea por psiquiatría o por psicología, para tenerlo en cuenta por el síndrome doloroso que tiene. Estos son básicamente la clasificación, digamos que es la clasificación actual de cómo se diagnostica la fibromialgia. Utilizamos el criterio del WPI y es de autollenado, entonces lo ideal es que el paciente antes de ingresar al consultorio llene las zonas de dolor, porque ya no hablamos de los puntos o los tender points que antes se utilizaban en los criterios, y adicionalmente que nos especifiquen cuáles son los puntos que ha tenido de dolor en la última semana. Y están los síntomas asociados, que son los SS, y tenemos los síntomas más importantes para fibromialgia, es fatiga, trastornos cognitivos y trastorno del sueño. El total de estos nos podría dar una sumatoria de 9 y síntomas adicionales como dolor muscular, picores, visión borrosa, intestino irritable, entumecimiento, hormigueo, caída del cabello. Todos estos síntomas también hacen parte del clúster de esta enfermedad. ¿Y cómo se hace la clasificación? La clasificación se hace si el WPI es mayor a 7 y el SS score total da por encima de 5 o el WPI es por encima de 3 o entre 3 y 6 y el score total da por encima de 9. Hablando un poquito de algo que digamos que es incómodo, pero es la realidad de cómo es que se produce el síndrome de la fibromialgia, pues la fibromialgia básicamente es basado, digamos que antes se pensaba que había una sensibilización periférica y después se convirtió en una sensibilización central. Realmente no, y lo que se ha visto es que el dolor produce digamos que una alteración en lo que nosotros llamamos la famosísima pain matrix, que son unas zonas del dolor, pues digamos que en donde se interpreta el dolor y donde podemos hacer una correlación con las experiencias emocionales que tiene el dolor. Entonces, ¿cuáles son las zonas que normalmente se afectan? Tenemos el tálamo, tenemos la ínsula, tenemos la corteza somatosensorial primaria y secundaria, la corteza orbitofrontal, tenemos la amígdala, que no está tan marcada acá, y el hipotálamo, que está acá. Y tenemos las vías descendentes, que son las que regulan realmente ese ruido y hacen que en determinado momento la persona no esté en un estado de hipervigilancia o sensando permanentemente el dolor, y son las vías que interrumpen o
mitigan esa sensación de dolor que pueden tener los pacientes. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues empezamos a ver un montón de consecuencias también, porque estas pacientes por lo general tienen unas historias de vida difícil y se predisponen con eventos traumáticos. O sea, lo que se ha visto en todas las guías dicen que las mujeres con trastorno de fibromialgia tienen unos antecedentes de un trauma complejo o antecedentes de trastorno de estrés postraumático. ¿Y qué es lo que pasa? Básicamente el estrés me va a producir una alteración en el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal y genera una disminución de la ACTH, y esos niveles bajos van a generar una alteración en la producción de cortisol y una déficit en la propia melanocortina, y esto es lo que me va a generar el primer síntoma, que es el trastorno del sueño y en los estados de hipervigilancia, que es lo que nos cuentan nuestros pacientes cuando hacemos una narrativa o un checklist completo de su historia de vida. Además, el estado de hiperactividad de la amígdala por el trauma y la disminución del hipotálamo por el trauma que se ha generado previamente hace que estas personas estén en unos estados de hipervigilancia, o sea, las emociones no están completamente reguladas y se vuelven más sensibles a este tipo de situaciones. Por eso sus crisis están asociadas en muchas oportunidades a eventos de estrés que producen y desencadenan los síntomas. Entonces, esta es un poquito como recordar qué es lo que pasa realmente con el estrés. El estrés de manera crónica genera una aloestasis, que es diferente a la homeostasis. La homeostasis es que yo puedo volver al punto inicial en donde estaba, pero la aloestasis no, o sea, es como que yo me recupero, pero no un 100%. Y esto me genera un estado de ansiedad permanente y respuestas emocionales negativas. Entonces, ¿qué es lo que vemos que hace realmente el trauma? El trauma me genera una alteración en las cortezas, en la alteración subcortical, en el lóbulo prefrontal, y me altera todas las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es como yo puedo hacer una planeación frente a un evento que tengo que superar. Y eso genera una alteración en la interpretación de toda la sintomatología. Esto termina generando una alteración en el control del estrés y un precondicionamiento a las situaciones. Por eso tienen un miedo permanente y tienen mayores niveles de estrés y menos tolerancia a la frustración. Y adicional a esto, empiezan a generar alteraciones en diferentes receptores, especialmente en los receptores de opioides, y por esto estas pacientes no deben ser manejados con opioides, y menos con opioides potentes. Entonces, acá hablamos un poquito qué es lo que hace cada una de las vías específicas. Entonces, las vías descendentes modulan todo el tema, y digamos que modulan todo el tema del dolor, pero cuando siguen muy activas y se hace un déficit de noradrenalina y de serotonina, genera un estado, digamos que de hipersensibilidad y de una alteración marcada en la respuesta en la ínsula, y genera un estado de hipervigilancia y alteración en la interocepción. La corteza prefrontal y la somatosensorial tiene que ver con todas las cogniciones y con las emociones y cómo yo las adapto para resolver un problema. El mecanismo en común entre el dolor y la depresión siempre va a ser disminución de los analgésicos opioides, como las endorfinas y las encefalinas, y los no opioides con disminución de la noradrenalina y de la serotonina. Además que los factores psicológicos van a ser una causa predisponente del síntoma de fibromialgia. Entonces, básicamente lo que estamos viendo acá es la vía descendente y cómo la vía de las catecolaminas pues realmente se afecta, y esto es importante tenerlo en cuenta porque más adelante, cuando hablemos de tratamientos, nos vamos a dar cuenta que los moduladores duales o los antidepresivos duales nos van a ayudar para el control de síntomas de fibromialgia, y es precisamente por esta vía. Entonces, ¿qué empieza a pasar con estas mujeres que tienen estas alteraciones en las estructuras cerebrales? Pues lo primero que pasa es que entran en una etapa, como llamémoslo, como de duelo ante la primera impresión del diagnóstico del dolor. Cuando uno tiene un duelo o cuando uno tiene una enfermedad que empieza a producir dolor, lo primero que uno siente es muchísima angustia y muchísima incertidumbre de lo que va a pasar, porque el dolor realmente lo que nos está mostrando es que hay algo inadecuado en nuestro organismo. O sea, es un sistema de alerta interno que nos está diciendo
que algo está mal. Por eso es que se producen estas descargas emocionales tan importantes y la negación en muchas oportunidades del diagnóstico con reconsultas frecuentes. En la segunda etapa empezamos a tener ya problemas psicológicos y conductuales por la sensación de impotencia que genera y por la falta de tolerancia al estrés. Cada vez que sienten estrés vuelven y recaen en síntomas del dolor. Entonces eso cronifica el rol del enfermo. Y cuando lleguemos a una tercera etapa, que es la que tenemos que evitar de manera permanente, pues ellos empiezan a hacer una modificación, una alteración en la calidad de vida, generando un rol pasivo frente a su enfermedad, y ahí es cuando podemos observar las famosísimas ganancias secundarias o las incapacidades prolongadas que tienen este tipo de pacientes. ¿Qué rasgos de personalidad se ha visto que tienen las mujeres con fibromialgia o con dolor crónico? Son personas inflexibles y desadaptadas al cambio. Esto genera un deterioro funcional significativo porque al no adaptarse ante su situación de dolor, empieza adicionalmente a desacondicionarse, porque no va a hacer los ejercicios que necesitan hacer, que es la evidencia 1A para el control de los síntomas de esta enfermedad. Además, que esto genera desacondicionamiento físico, sobrepeso y problemas osteomusculares a largo plazo, que empezamos a observar en las pacientes cuando se desarrolla una fibromialgia temprana y empieza a generar mucho más deterioro de su patología. Y se ha visto que las personas empiezan a tener unos rasgos de catastrofismo hasta en el 27%, que es un estado emocional negativo en donde todo lo interpretan como malo, como inadecuado, como que no son suficientes y que no se sienten lo suficientemente bien atendidas, generando y llevando unos estados de depresión que se correlacionan casi que en un 30%. Adicionalmente, ¿qué empieza a pasar? Pues como tienen una alteración también en la falta del sueño, empiezan a tener los famosísimos puntos gatillo o los tender points, que son realmente contracturas musculares. Estas contracturas musculares, ¿por qué se dan? Porque hay una atrofia de las fibras, especialmente por la acumulación de glucógeno en la mitocondria, en la parte del subsarcómero, con un incremento del depósito de los lípidos. Y esto no es porque se estira el músculo, sino porque el músculo no se distiende en las horas de sueño. Por eso es que el sueño es uno de los factores precipitantes de las crisis de las pacientes, y digamos que también es un marcador inicial de la sintomatología que ellas tienen. Entonces, ¿esto que empieza a generar en el músculo? Pues una alteración en la fuerza, en la resistencia y alteración en la microcirculación, que eso hace que se engrose todo el endotelio y disminuya la oxigenación en los capilares. Entonces, ¿cómo uno debe hacer el enfoque y la valoración inicial? ¿Cómo se debe hacer? Pues primero tiene que ser multifactorial, o sea, acá no podemos pensar que simplemente con los diagnósticos ya vamos a pensar que la paciente va a estar diagnosticada y que vamos a poder dar una guía de manejo. No, vamos a tener que evaluar los estresores interpersonales, si hay conflictos no resueltos, si los rasgos de personalidad, qué tipo de dieta tiene, cuál es el consumo de antioxidantes, cómo lo hace, cuál es su postura, y obviamente hay que hacer una evaluación clínica evaluando si hay hipermovilidad en las articulaciones o no, y cómo es que la persona desarrolla sus actividades de manera cotidiana. Nunca debemos darle la expectativa de un control de 100% de los síntomas. Siempre tenemos que hablar de funcionalidad. ¿Qué significa hablar de funcionalidad? Si la persona antes no lograba peinarse y que ya se peine, está mejorando, a pesar de que el dolor siga en 10. Esto es indispensable, y esto hay que ser reiterativos en las personas, especialmente que sufren fibromialgia. Entonces, ¿cómo debemos hacer esta valoración sin ser psiquiatras? ¿Sí? Porque pues acá no van a ser psiquiatras ustedes, sino que vamos a necesitar de una serie de escalas que hay que utilizar. Entonces tenemos que utilizar el EVA, tenemos que utilizar el CAT, que es una escala de afrontamiento. O sea, una persona que tiene dolor crónico requiere la aplicación de esta escala para mirar a ver cómo es que está afrontando su dolor y su nueva condición. Tenemos que tener en cuenta las escalas de calidad de vida, como la NHP, que es bastante importante y digamos que es frecuentemente usada en las pacientes con fibromialgia. Tenemos que utilizar evaluaciones de estrés psicológico, el FIQ, que realmente nos mira el funcionamiento físico en las mujeres que tienen fibromialgia, y la baja autoeficiencia frente al ciclo doloroso de estas pacientes. Este es el FIQ
como para que los que no lo tengan, si quieren tomarle una foto. Y obviamente esto me abre un panorama muy grande, y el panorama grande es que antes pensábamos que la fibromialgia era solamente una, y ya se está pensando que hay dos tipos de fibromialgia. El primer tipo de fibromialgia son las mujeres que tienen, que es hasta al 62%, que tienen índices elevados de fatiga, cansancio matutino, mucha ansiedad, mucha rigidez articular, estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, aislamiento social y síntomas depresivos. Y esta realmente es la que más tiene asociación con trauma complejo en la infancia o con historia de vida difícil. Y el tipo 2, que es el 37%, que tienen un nivel de fatiga moderado, un cansancio matutino leve y niveles de ansiedad más controlados. Y lo que se ha visto en los estudios es que es más fácil recuperar una tipo 2 que una tipo 1, y que la tipo 2 corresponde a procesos de sensibilización central iniciados de manera periférica, que llegan, digamos que, a hacer modificaciones en la perimatrix. ¿Cuáles son las metas terapéuticas realmente? Pues mejorar las estrategias de afrontamiento, mejorar la ansiedad y la depresión, y mejorar la sensación de control de la enfermedad, ¿sí? Hacer y generar un plan en donde la persona tenga un control de los síntomas, especialmente cuando están en una fase de recaída, y que acepten la enfermedad, que entiendan que esta enfermedad no es limitante, no es completamente disfuncional, y que no sientan la sensación de impotencia, sino que sigan haciendo su vida de manera cotidiana. Y además que necesitamos fortalecer el tema de la resiliencia y las estrategias de afrontamiento para que estas personas sean más fáciles adaptables a sus nuevas condiciones de vida. Entonces, ¿con qué fin? Con evitar la catastrofización. La catastrofización es uno de los síntomas que se deben evitar en los dolores crónicos, porque la catastrofización lo que hace la persona es que todo el tiempo se sienta aislada, se sienta con sentimientos de injusticia marcados, y además que sientan que no tienen ningún control de su vida y que bajo ninguna circunstancia están mejorando, a pesar de que múltiples especialistas la pueden estar viendo. El tratamiento, pues digamos que vamos a hablar sobre las grandes recomendaciones que hay para el manejo de la fibromialgia. La primera línea de recomendación: ejercicio y psicoeducación. Es la recomendación 1A. ¿Qué tipo de ejercicio? Pues son ejercicios aeróbicos de bajo impacto, en donde está desde caminar deprisa, ir en bicicleta, nadar o hacer ejercicios en el agua. Digamos que el ejercicio en el agua es lo que mejor resultado me da, y actualmente las cajas de compensación están ofreciendo aqua yoga más que la hidroterapia, porque el aqua yoga me funciona mejor, porque es el estiramiento del yoga pero realizado en agua y a unas temperaturas específicas que ayudan a la liberación del músculo. Y obviamente esto tiene que ser individualizado y con las preferencias del paciente. También hay otros estudios que dan a favor el uso del baile dentro de la terapia en las pacientes con fibromialgia. La terapia psicológica es indispensable, realmente mejora, digamos que lo primero que hay que buscar es la reducción del dolor y el afrontamiento diferente, mejorar la calidad del sueño a través de higiene del sueño y evitar la catastrofización. La terapia cognitivo-conductual es la recomendación número 1A, aunque realmente no sepamos bien por qué es la recomendación 1A, creemos que es por el estilo de la terapia que se utiliza, porque hay técnicas específicas como TMS o EMDR que realmente sí controlan el dolor cuando se practica, digamos que esta técnica. La relajación de Jacob, el biofeedback, pues ha resultado que no tiene tanta evidencia científica. La hipnosis, las imágenes guiadas y la escritura guiada da unos resultados positivos, pero pues realmente no hay suficiente evidencia científica frente a estos tratamientos. La psicoeducación realmente, porque va a disminuir de manera importante el consumo de fármacos, va a evitar digamos que una situación que nosotros llamamos el afrontamiento farmacológico, y adicionalmente va a empoderar a la persona, va a sentir menos fatiga y va a estar más centrada en realizar la actividad física. Por eso la psicoeducación es la recomendación también 1A.
básicamente tiene que ir a algunos manejos farmacológicos, a continuar con la psicoterapia y la actividad física. La acupuntura desafortunadamente no tiene evidencia fuerte y no es una recomendación real, o sea, las pacientes que van a acupuntura realmente no debería estar recomendado eso, porque además puede lesionar más el músculo, ya sabiendo que es un músculo frágil, que tiene además una cantidad de tejido adiposo entre las fibras musculares, entonces por eso no es una recomendación y puede haber rupturas de algunos músculos cuando se practica esta técnica. Terapias complementarias como Tai Chi y Yoga, realmente sí hay mejoría, lo mismo que el Mindfulness, y la balneoterapia. Terapia manual, a pesar de que es muy buena, es un tipo de técnica fisioterapéutica y funciona para los puntos gatillo, no tiene tanta evidencia científica, pero es porque hay muchos tipos de técnicas manuales, entonces por eso no se ha establecido realmente cuál es la ideal y cuáles son los programas que se deben hacer. Adicionalmente, cuando ya es una fibromialgia de moderada grave, tenemos que empezar a hacer uso de neuromoduladores. Dentro de los neuromoduladores, el que mejor evidencia científica tiene es la amitriptilina, tiene una evidencia 1A con NNTs bajos, y la dosis se dice que puede llegar hasta 75 miligramos. Realmente el problema con este medicamento es que es poco tolerado, pero es bastante útil y es económico. Dentro de los siguientes medicamentos podemos optar por dos que tienen recomendación 1A, que es la pregabalina o la duloxetina. La duloxetina la podemos utilizar más en pacientes que tengan depresión y la pregabalina la podemos utilizar más en pacientes que tengan síntomas de ansiedad. ¿Cuáles son las dosis? De duloxetina no mayor a 60 y de pregabalina no mayor a 450 miligramos día. Toca irlos subiendo gradualmente. La gabapentina, la evidencia es muy limitada y solamente se utiliza en pacientes cuando no toleran la pregabalina. La ciclobenzaprina puede utilizarse, es similar a la amitriptilina, cuando los síntomas son leves a moderados y por ciclos cortos, no debe ser de manera continua. La venlafaxina, digamos que ya se está pensando que al ser un antidepresivo dual podría servir, pero hay estudios que son contradictorios y la evidencia es insuficiente. El tramadol debe utilizarse de manera temporal, no mayor a 90 días, lo mismo que el acetaminofén. Y los AINES no tienen ninguna efectividad frente al uso de la fibromialgia. Los glucocorticoides realmente no tienen ninguna indicación en esta enfermedad o en esta patología. La lidocaína no se recomienda y a pesar de que acá dicen que la ketamina y los opioides no tienen un beneficio, pues realmente acá yo sí tengo una discrepancia importante, porque la ketamina actúa en receptores NMDA a nivel del sistema nervioso central y sí me sirve para la fibromialgia severa cuando toca desensibilizarlas. Entonces realmente digamos que en la clínica cotidiana sí hemos visto que el beneficio de infusiones de ketamina nos ayuda bastante para control de síntomas de fibromialgia cuando son muy severos. El GHB realmente es un medicamento nuevo que está en estudio, pero lo que pasa es que interrumpe el patrón del sueño. Entonces, al interrumpir el patrón del sueño, dicen que probablemente este medicamento nunca va a salir al mercado por este tipo de situaciones. La nabiliona, que viene de los cannabinoides, realmente tiene evidencia de mejorar el patrón del sueño, tiene mejoría en el impacto un poco en la calidad de vida, en el dolor es un poco insuficiente e inconsistente en los estudios que hay. Pero digamos que está en estudio y probablemente podamos nosotros hacer estudios acá en Colombia para mirar a ver si este tipo de medicamentos podrían ser útiles en este tipo de pacientes. La memantina están en procesos de investigación, pero se ha visto mejoría respecto al dolor, y la melatonina, que nos ayuda a profundizar el patrón del sueño, realmente sigue en investigación, pero sí se ha visto mejoría en el patrón del sueño y con esto alguna mejoría de la sintomatología clínica que pueden tener estos pacientes. El pramipexol realmente mejora, es un agonista dopaminérgico y tiene una mejora y una respuesta a las 14 semanas adecuada, pero sigue en investigación. Perdónenme, pero es que no estoy tan acostumbrada a este nombre, es reboxetina. Es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina, realmente tiene muy buena evidencia
y acá digamos que no se introdujo el tapentadol, que es un inhibidor de la noradrenalina y de la serotonina que se utiliza para el dolor, y realmente sí se ha visto mejoría en muchos de los pacientes. La quetiapina, perdón, siguen en investigación, mejora el patrón del sueño. La naltrexona regula un poco el dolor, pero se considera todavía en investigación, y los suplementos de vitamina D tienen digamos que son positivos frente al tema de la funcionalidad y el control del dolor, especialmente cuando la vitamina D está por encima de 75 en referencia sérica. Se ha visto que disminuye el consumo de muchos de los analgésicos, entonces es una opción que se puede dar en suplementos. Posibles efectos positivos en el oxígeno hiperbárico, especialmente en las mujeres que tienen muchas tender points o contracturas musculares. La estimulación magnética transcraniana cuando realmente no responden a ningún otro tipo de tratamiento. El TENS tiene resultados contradictorios, y dentro de los mensajes para llevar a casa es: siempre piense que existen dos tipos de fibromialgia, la tipo 1 y la tipo 2. Haga énfasis en cuál de las dos usted está tratando, y con eso derive al especialista que más le puede aportar a usted para que se concilie y se haga un manejo multidisciplinario adecuado. Mejore la resiliencia, evite las ganancias secundarias, no incapacite a estas pacientes por más de 15 días, evite la kinesofobia, que es la fobia al movimiento, y evalúe si la persona está teniendo cambios en su personalidad. Fije metas claras con el paciente y con la familia, para que de esta manera usted no tenga problemas y la paciente no me lleve un afrontamiento farmacológico. Siempre tengo un plan de ejercicio, dieta y manejo psicoterapéutico asociado idealmente a una terapia grupal, y escoja el mejor medicamento dependiendo del perfil del paciente. Y en los picos de dolor puede utilizar relajantes musculares, paracetamol y tramadol. Muchísimas gracias.